Aleluya. Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora de la tarde, a los que están presentes y a aquellos que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga mucho, hermanos de nuestra República Mexicana y de otras naciones. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 32. Vamos a abarcar del versículo 7 en adelante. Y hoy vamos a ver un tema que ya es recurrente en nuestra vida, algo que es muy importante que nosotros siempre lo tengamos presente. Quiero darle la referencia, el nombre de la enseñanza por donde vamos a movernos en esta hora del día. Es la naturaleza y el resultado de la intercesión. Aunque son dos asuntos, vamos a procurar fusionarlos en uno solo. Repito nuevamente, es la naturaleza y el resultado de la intercesión. Amén. Esto es muy importante. Nosotros, como cristianos, debemos de saber acerca de lo que es la intercesión y su función. Y por qué viene la intercesión y cómo Dios llama a los intercesores. Amén. Entonces, primeramente vamos a ver qué es la intercesión. Se lo voy a definir, le voy a dar la definición rápida. Según el diccionario de la Real Academia Española, intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Nuevamente, es la acción, intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Eso es intercesión, es una acción, es un verbo, ¿sí? Entonces un verbo es una acción de hablar por alguien para que pueda conseguir algo bueno, un beneficio, o hablar a favor de alguien para librarlo de un mal o de un peligro. Amén. Eso es a grandes rasgos la definición de intercesión. Amén. Así que ahora vamos a ver lo que nos dice Éxodo capítulo 32 del versículo 7. Amén. Lea conmigo en voz alta. Entonces Jehová dijo, ¿a quién? Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha ¿qué? Corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro ¿de qué? De fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahí vamos a detenernos. Y ahí vamos a obtener el primer punto de nuestro bosquejo, de nuestro mensaje esta tarde. Y ahí vamos, y estamos viendo ahí el primer punto es la razón de la intercesión. Amén. Vamos a ir primeramente, ¿cuál fue la razón por lo cual Moisés tuvo que interceder? Dijimos que la definición de intercesión es hablar por alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. Y la razón por la cual se manifiesta la intercesión de Moisés es porque el pueblo se había apartado, había fabricado un becerro de oro, lo habían labrado, le habían pedido a Aarón hacer un becerro de oro. Y dice la Escritura, Dios hablando con Moisés le dice, desciende ahora, ¿verdad? Porque este pueblo que tú has sacado, dice, en el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Amén. Notemos que no habían pasado ni siquiera 40 días
desde que Moisés había subido al monte Sinaí, y no había transcurrido mucho tiempo cuando el pueblo se apartó de Dios y se acercó a hacer lo malo, ¿sí? Entonces, la razón por la cual viene la intercesión es porque algo que no está bien está ocurriendo. Amén. Notemos que la naturaleza pecaminosa siempre va a procurar manifestarse. Siempre el ser humano, al vivir bajo esta naturaleza pecaminosa, siempre su naturaleza pecaminosa está inclinada a lo malo. Y esta es la razón por la cual se produce la intercesión de Moisés, ¿sí? Dios dice, mire que al no tener un guía competente, porque recordemos que la razón por la cual ellos se fabricaron un becerro de oro es porque ya no veían a Moisés y veían que no venía, y ellos dijeron, probablemente a este varón que nos sacó algo le pasó, ¿sí? Al no tener un guía competente, una persona que los dirigiera, ellos fácilmente se fueron por el camino incorrecto. Vemos entonces que es muy importante que haya alguien que pueda fungir como guía en el hogar, en una iglesia, una persona que pueda ser lo suficientemente responsable para conducir por el camino correcto el hogar, la familia, el ministerio, la iglesia. Una persona competente, una persona que realmente busque el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay nadie, no hay una persona que guíe, es muy fácil que uno empiece a desviarse del camino correcto. ¿Me explico? Si en el hogar un hombre o una mujer que, suponiendo es la cabeza del hogar, ¿sí?, abandona su responsabilidad, vivimos nosotros en una naturaleza pecaminosa. Y si el que es el guía, la persona responsable, deja su lugar, deja su función, su rol, hay altas probabilidades que ese hogar empiece a irse por un camino equivocado. ¿Me entiende? Si en una ciudad no hay líderes competentes, es muy probable que esa ciudad empiece a perderse más si no hay hombres responsables. Hablando del cuerpo de Cristo, hombres y mujeres responsables. Entonces es muy probable que, como vivimos en una naturaleza pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa poco a poco vaya manifestándose, como lo hizo el pueblo. Mientras estuvo Moisés de alguna manera, su figura, por así decirlo, el que estuviera ahí era como un freno. Pero cuando Moisés no está, cuando Moisés se va a buscar, va al monte, el pueblo se queda sin un guía competente. Y entonces el pueblo prontamente se aparta del camino que Dios le había mandado. Amén. Entonces, la razón por la cual se produce la intercesión es que cuando alguien se aparta, cuando hay un alejamiento, hay una probabilidad, y lo establecido por la palabra es que de alguna manera Dios ha de corregir y ha de traer juicio. En el versículo 9 dice la escritura, en el versículo 9 dice, dijo más Jehová, ¿a quién? Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Sí? Ahora, sabemos que lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza.
No crea que Dios no conocía anticipadamente al pueblo que Él había sacado de Egipto. Lo sacó. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es perfecta? En la palabra de Dios no hay contradicción. Es perfecta. Su mensaje es perfecto, es puro. Ahora alguien podrá decir, bueno, ¿que Dios no conocía acaso el pueblo que estaba sacando? Sí, pero está plasmado ahí para que nosotros aprendamos funciones, aprendamos cosas que necesitamos aplicar hoy en día. ¿Me entiende? Ahora, Dios le revela a Moisés la condición del pueblo. Dice, este pueblo es de dura servicio. Y la palabra dura es algo que es difícil de penetrar. Es algo muy, muy sólido. Y la cerviz es esta parte de atrás del cuello. Eran tan duros de cerviz que ellos no se inclinaban. Eran testarudos, eran impetuosos, eran necios, eran rebeldes, era todo lo que usted se imagina. ¿Sí? Esa situación, esa forma de ser, les estaba llevando a un camino equivocado, pero había un peligro mucho mayor, el juicio de Dios para con ellos. Porque el versículo 10 dice, ahora pues, déjame que se encienda ¿qué? Y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire que Dios le estaba diciendo a Moisés, apártate. Esa palabra dice, ahora déjame. Él estaba diciendo, mira Moisés, apártate, porque yo voy a consumirlos. ¿Sí? El pueblo en ese momento, cuando esto se está relatando, recordemos la semana pasada, dice que estaban divirtiéndose, deleitándose. Ellos ni se imaginaban que la mano de Dios estaba viniendo para consumirlos, para destruirlos en un instante. Hay gente que no se imagina que la mano de Dios está pronta a venir a su vida para corregir lo que está haciendo incorrecto. Dios no se deleita en la rebeldía de los hombres. No solo hablo de aquellos hombres y mujeres que están lejos de los caminos de Dios, sino también hablo de aquel que es pueblo de Dios y que es de dura cerviz. Muchos están en su casa en este momento porque son duros de cerviz. Y ni siquiera están imaginándose, mientras están probablemente ahorita en las redes sociales, viendo algo, una película, etcétera. No se imaginan que esa forma de vida está haciendo que la mano de Dios pueda venir sobre de ellos. ¿Me explico? Porque la razón por la cual Dios le dice esto a Moisés es porque el pueblo se había desviado. ¿Sí? Dios no ama el pecado. Dios no cobija el pecado. ¿Sí? Las naciones, las ciudades, ni siquiera se imaginan que la mano de Dios está pronta a venir sobre las ciudades, sobre las naciones, sobre los pueblos. Porque estamos hablando de la naturaleza y el resultado de la intercesión. Hay una razón por la cual la intercesión se manifiesta. Y la mayoría de las veces cuando alguien intercede, es porque alguien está en peligro que no se imagina. Recordemos que antes de la intercesión de Moisés, años atrás, hubo otro hombre que intercedió por alguien también. ¿Alguien recuerda quién intercedió en el libro de Génesis? Abraham. ¿Por quién intercedió Abraham? Primeramente por su sobrino Lot. Y como Lot estaba en
Sodoma. Abraham intercedió por Sodoma. Y quienes vivían ahí ni se imaginaban lo que estaban a punto de vivir. ¿Me explico? Por eso es que se manifiesta la intercesión. La mayoría de las veces que usted ve a alguien interceder es porque se encuentra ya en peligro de ver lo que es la ira de Dios, el juicio de Dios, la mano de Dios. ¿Sí? Pero hay muchas personas que en este momento no se imaginan, no se percatan. Pero la razón de la intercesión en este versículo es la maldad del pueblo, es la rebeldía del pueblo, es la dureza del pueblo. Amén. Número 2, se necesita sabiduría, compasión y reverencia para interceder. Se necesita sabiduría, se necesita compasión y se necesita reverencia para interceder. Ahora, usted va a decir, ¿por qué estoy escuchando este mensaje? Porque de alguna manera Dios le está llamando a hacer algo que es precisamente interceder. ¿Sí? Lea conmigo el versículo 11. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de dónde? Con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Aleluya. El versículo 11 dice: entonces, ¿qué hizo Moisés? En la presencia de Jehová su Dios. Ahora, esta palabra orar es un verbo, pero no solamente encierra la palabra orar, sino también estaba afligido, angustiado. Ese verbo manifiesta no solamente el coro, sino que mire que Moisés, use un poquito su imaginación, mire que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo todo lo que tenía que ver con el pueblo, cuando en un instante Dios le dice: desciende, porque mira, este pueblo se ha desviado, dice, y yo he determinado consumirlos. Apártate, quítate de mí, Moisés. Dios le estaba diciendo, porque yo los voy a consumir. Ahora usted imagínese a Moisés durante todos esos días, estar escuchando de parte de Dios, estar viendo la gloria de Dios, estar viendo un poco de quién es Dios. Cuando él escucha esto, yo me imagino que el cuerpo de Moisés pudo haberse estremecido y afligido a tal punto de sentirse débil, porque sabía que si Dios estaba diciendo esto, él en un instante podría desbaratar a ese más de 1 millón de personas. Lo que no pudo hacer el pueblo de los egipcios, lo que no pudo hacer el mar, Dios lo iba a hacer en un instante. Y cuando Moisés escucha: porque se ha encendido mi ira. Entonces Moisés ahí tenía a sus hijos, Moisés tenía a sus hermanos,
Moisés tenía gente que él amaba y gente que quizás ni conocía. Me imagino que cuando Moisés escucha esto, él entra en una, dice la escritura, que es como si de pronto él hubiera perdido las fuerzas y se hubiera enfermado, como si toda esperanza se hubiera apagado en su ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que qué difícil es caer en manos de un Dios airado. Dice, horrenda cosa es caer en manos. Ahora, cuando Él está ahí, dice que busca, esa palabra orar, tiene que ver con esto, dice, pero la frase completa es que busca el rostro de Dios. Cuando Él escucha todo esto, lo primero que hace Moisés es buscar el rostro de Dios. Es buscar, cuando alguien sabe que hay un peligro para su casa, para su familia, para los suyos, lo primero que va a hacer es buscar el rostro de Dios. Imagínese, si usted conoce a alguien que sabe que está viviendo en pecado y que Dios le dijera, ¿sabes qué? Yo voy a traer juicio sobre esa persona. Quítate, porque yo voy a tratar severamente con él o con ella, porque se ha estado burlando de mí los últimos años de su vida. Y la manera en la que yo voy a hacer va a ser terrible. Es algo parecido. Usted puede imaginarse que de pronto Dios le diga eso acerca de alguien que usted ama, porque ha estado afrentando a Dios, porque se le ha estado revelando a Dios, y que le diga, mira, apártate porque ya me encendí en ira. Cuando alguien es atacado por el diablo, uno puede saber que el Señor reprenderá al diablo. Pero ¿quién puede reprender a Dios? ¿Me explico? Esa es la razón por la cual Moisés se atreve y va y busca el rostro de Dios. Porque él se estaba imaginando lo peor para el pueblo de Israel. Por eso digo que se necesita sabiduría, se necesita compasión y se necesita reverencia. ¿Por qué? Porque Moisés conocía al pueblo. Y Moisés, si no hubiera tenido un corazón compasivo, le hubiera dicho a Dios, Dios, no te tardes, hazlo de una vez. Porque el pueblo era duro, terrible. Pero el corazón de Moisés era un corazón compasivo. ¿Sí? Y cuando alguien, porque estamos hablando de la naturaleza y el resultado de la intercesión. La naturaleza de la intercesión es abogar por alguien. Y se necesita hombres y mujeres con sabiduría, hombres y mujeres con compasión, hombres y mujeres con reverencia. Porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, que si nosotros descuidamos la presencia de Dios, que si nosotros nos apartamos del camino de Dios, la mano de Dios puede venir sobre nuestra vida, la mano de Dios puede venir sobre nuestra familia, la mano de Dios puede venir sobre nuestros hijos, la mano de Dios puede venir sobre nuestra ciudad. Y nosotros sabemos que la mano de Dios puede ser severa, puede ser dura. ¿Sí? Y que se necesita de sabiduría, sabiduría para poder interceder, compasión para derramar lágrimas, reverencia para saber que a Dios no le podemos dar órdenes. Nosotros tenemos que aprender a rogar por la compasión y la misericordia de Dios. Amén. ¿Sí? El versículo 12. ¿Me encienden estas luces, por favor? Dice el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá qué?
tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar quiénes? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés estaba siendo sabio, estaba diciendo, Dios, mira que los egipcios hablarán que solo sacaste a tu pueblo para mal. Ahora, entendamos que lo que estamos leyendo es para nuestro aprendizaje hoy en día. ¿Sí? Moisés no le estaba dando una orden a Dios. Esto está plasmado para que nosotros entendamos lo que significa interceder y ser un intercesor. De alguna manera eso está plasmado para que nosotros podamos buscar palabras para acercarnos a Dios. Moisés estaba siendo sabio al buscar palabras para expresar y decir, Dios, no, esto no puede ocurrir de esta manera, porque si no, entonces las naciones paganas dirán que a tu pueblo solo lo sacaste para mal y no para bien. Cuando alguien intercede por alguien, cuando alguien sabe que una persona está en riesgo de que la mano de Dios venga, puede ocupar las palabras de Moisés y decir, Dios, y para eso será que lo sacaste de esa vida de vicio, para que ahora alguien pueda blasfemar tu nombre y pueda decir, no, Dios lo trajo nada más para mal. ¿Me entiende? Se necesita sabiduría, compasión y reverencia. El versículo 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de ¿quiénes? Y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré ¿qué? Como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia para toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. De alguna manera Moisés estaba utilizando de sabiduría, de reverencia y de compasión en su función como intercesor. Estaba apelando a la compasión, a la misericordia de Dios. ¿Me explico? Estaba diciendo, hay una promesa, Dios mío. ¿Sí? Hay algo que tú prometiste a Abraham, a Isaac y a Israel. Se necesita gente con sabiduría, gente entendida, gente que sepa orar, gente que sepa acercarse al corazón de Dios, gente inteligente cuando ore, cuando pida, cuando intercede por alguien. Sí, porque vemos que la naturaleza de la intercesión es para librar a alguien de un mal. Sí. Esa es la naturaleza de la intercesión. ¿Sí? Nosotros debemos de conocer la palabra del Señor para poder orar con sabiduría, para poder orar con reverencia. Una de las cosas que nosotros sabemos es que nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Yo sé que a veces hemos orado y decimos, Señor, haz esto, haz aquello. Pero es como si nosotros le estuviéramos ordenando que lo haga. ¿Me entiende? Y nosotros lo que podemos hacer es rogarle que si Él quiere hacerlo, que lo haga de esa manera. ¿Me entiende? Rogarle que si Él desea intervenir de esa manera lo haga. Que es verdad que la otra persona ha sido dura, ha sido rebelde, que merece castigo, que merece juicio. Pero es verdad que también Dios es Dios de amor, de compasión, de gracia y de perdón. Y de esa manera uno puede acercarse a Dios para interceder por alguien. Decirle, Señor, es verdad, si no fueras grande en misericordia, claro que esta persona merece juicio, merece ser enjuiciada. Pero no, Señor, acuérdate que eres grande en compasión. ¿Me explico? Por eso necesitamos ser compasivos.
Necesitamos ser sabios. Necesitamos ser reverentes cuando oramos. A Dios no le damos órdenes. Moisés, aunque se escucha ahí, Moisés no le estaba dando órdenes a Dios. Moisés estaba apelando, reconociendo al Dios de misericordia que le había servido. ¿Sí? A veces creo que en algún momento hemos cometido el error cuando oramos y le decimos a Dios: no, Señor, yo te ruego y te pido que quites esto, que el otro y que aquello, como si Dios tuviera que sujetarse a nuestras órdenes. ¿Me entiende? Y tenemos que ser sabios y reverentes para orar, apelar a su voluntad, porque Él es soberano y al final de cuentas hará lo que Él quiera y no lo que yo quiero. ¿Me entiende? Él hará lo que Él quiera hacer, no lo que yo quiero que Él haga. Por eso uno se acerca con humildad de corazón, sabiendo que uno no es nada delante de Dios, sabiendo que somos polvo y que por su gracia y misericordia nos podemos acercar delante de Él. Esa es nuestra condición, saber quiénes somos delante de Él. Y si estoy donde estoy es por su gracia y misericordia. ¿Sí? Moisés no fue arrogante para presentarse delante de Dios. Abraham no fue arrogante. Abraham le dijo: te ruego perdones si he empezado a hablar. ¿Sí? Fueron humildes en su petición, en su intercesión. Amén. Ahora vemos el resultado de la intercesión. Versículo 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Entonces, ¿qué pasó? Del mal que había de hacer a su pueblo. Mire que todo esto fue el resultado de la intercesión. Ahora, sabemos que en la Biblia no hay contradicciones. Y la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí dice que Jehová, ¿qué hizo? Se arrepintió. Ahora, entendamos que la Biblia está escrita en un lenguaje humano, que utiliza algunas palabras para que nosotros podamos comprender algunas cosas. Y cuando la Reina Valera traduce esa palabra que dice se arrepintió, no es porque Dios sea como un hombre que se echa para atrás. Más bien es una forma de manifestar la grande misericordia de Dios para con el hombre. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Dios no se echa para atrás como un hombre que luego dice una cosa y luego se retracta. No. Más bien ahí está manifestando cuán compasivo y misericordioso es con el hombre. Amén. Porque el verbo que se ocupa ahí es el verbo hebreo naham, así como se escucha, naham. Y este verbo no solamente, en la Reina Valera traduce este verbo como arrepentirse, pero no es el único significado. Este verbo también tiene otros significados y aplicaciones como compadecerse, como aplacar, como atenuar, como misericordia, como compasión y naturalmente arrepentirse. En otras palabras, Dios se compadeció en ese momento. ¿Me explico? Dios le dio una oportunidad más. Porque, ¿qué pasó con esa generación rebelde?
¿Alguien recuerda qué pasó con esa generación rebelde? Murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Al final de cuentas, su destino estaba ahí. Lo que Dios hizo es prolongar su misericordia. ¿Me entiende? Eso, por eso dice, y se arrepintió. Lo que Dios hizo fue compadecerse y extenderles. En vez de que en ese momento los consumiera, les extendió un tiempo. Él ya sabía que ese pueblo iba a seguir siendo duro de servir, pero le estaba mostrando a Moisés y nos estaba mostrando a nosotros que Él puede extender y prolongar su misericordia si es que acaso hay alguien que se atreve a interceder por otra persona. No sé si me entiende. ¿Sí? Esa es la razón de la intercesión. Cuando alguien intercede, hace que se extienda, se prolongue y se manifieste más, un tiempo más, la misericordia de Dios. Porque lo que Dios nos dice en este pasaje es que Él nos está mostrando cuán grande es su misericordia. ¿Me entiende? No es que Él haya cambiado así como nosotros imaginamos, sino nos está diciendo que su misericordia va más allá de nuestro entendimiento. Que cuando alguien intercede, no es que influya en Dios, porque la palabra de Dios dice por el Espíritu Santo que en Dios no hay sombra de variación. En Dios no hay cambio. Dios no crean que hoy amaneció de buen humor y mañana de un humor diferente. No. Quiero que entienda eso. En Dios no hay sombra de variación. En Dios no cambia. Nada lo hace cambiar. ¿Me entiende? Nada hace cambiar a Dios. Dios es soberano. Está muy por encima de lo que nosotros podemos comprender. Pero nos manifiesta esto como dándonos a nosotros un privilegio de poder formar parte de su plan, de extender su misericordia. El profeta dice, me parece que es el profeta Ezequiel que dice, y busqué hombre que hiciese vallado, y no lo encontré. De alguna manera Dios busca a hombres y mujeres para incluirlos en su plan de extender su misericordia. Eso es un misterio glorioso de Dios. Por eso el salmista dice que hizo al hombre poco menor que los ángeles. ¿Y qué hizo Dios? Y lo coronaste de gloria y de honra. Porque dígame usted, ¿en qué parte de la Biblia usted encuentra que un ángel haya intercedido en el cielo por alguien? Y cómo un hombre mortal pueda presentarse delante de Dios para interceder. Por eso David dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y le has dado un lugar. Sí. Entonces, el punto, mi amado hermano, mi amada hermana, es que hoy en día Dios está levantando intercesores y el ministerio de intercesión. ¿Sí? Muchas cosas están por ocurrir a causa de la dureza de la gente, y no tan solo de la gente impía, sino también de la dureza del corazón del pueblo que se ha desviado tras los becerros de oro, tras doctrinas equivocadas, ¿sí? Diluyendo la verdad de la palabra, bajando los principios de la Escritura, tergiversando la palabra, ¿sí? Están deleitándose en su pecado, en doctrinas erróneas,
Y eso hace que Dios manifieste su justicia. ¿Sí? Pero de alguna manera Dios busca y levanta intercesores para que estén delante de Él, clamando, a fin de prolongar tiempo de misericordia por inocentes también. Porque dentro del pueblo de Israel, dentro de esa gran nación, probablemente había gente que no estaba de acuerdo con lo que muchos estaban haciendo. Y ellos eran inocentes, niños que no podían decidir por sus padres. ¿Me entiende? Porque Dios no da por inocente al culpable, pero tampoco culpa al que es inocente. ¿Me entiende? Entonces, de alguna manera, ahí estamos viendo cómo Dios pone o permite ver la figura de Moisés como un intercesor. Y vemos, dice, y Jehová se arrepintió. O sea, Dios le mostró y nos muestra a nosotros que Él escucha y que Él se compadece y tiene misericordia. ¿Me entiende? Pero debe haber alguien que pueda tomar ese ministerio de interceder, de clamar, sí. Porque la maldad del hombre cada día está subiendo más. Nosotros podemos ver hoy en la actualidad la perversión de la humanidad, no solo de la gente que no tiene conocimiento de Cristo, no solo del ateo, no solo del brujo, no solo del satanista, sino también de aquellos que se dicen pueblo de Dios, pero que están viviendo de una manera desenfrenada, de una manera incorrecta. Todo eso está subiendo, ¿sí? Y Dios puede consumir a la humanidad en un instante. La Escritura dice que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso, para ir terminando, mis amados hermanos, no debe faltar el intercesor en el hogar, en la familia, en la congregación, en la ciudad, ya que su función es vital para el plan de Dios, ¿sí? Si Dios te está llamando a interceder por alguien, no dudes en hacerlo, porque tú puedes ayudar que se le extienda el tiempo de misericordia. ¿Me entiendes? Si Dios te está llamando, si Dios te está inquietando a orar por alguien, es porque Dios quiere prolongarle ese tiempo de misericordia y quiere que tú ores por él o por ella. ¿Sí? Eso es mucho más profundo todavía. Pero qué grande privilegio que Dios nos revele que podemos hacer que nuestra vida valga la pena. No hay nada más gratificante que poder ser útil para alguien más. Quizás tú dices, si yo tuviera dinero ayudaría más a esa familia, pero no sabes cuán efectiva es tu oración y aún más valiosa tus lágrimas delante de Dios por ese familiar, por esa persona que tú amas. ¿Sí? Ahí tú puedes hacer mucho más que el dinero que tú tienes. ¿Sí? Intercediendo, derramando tu corazón, doblando tus rodillas. ¿Sí? Y recuerda que lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace. El Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, pero el Espíritu Santo sí. Y yo puedo interceder y clamar y rogar, Espíritu Santo, tú eres el único que puede convencer del pecado. Tú eres el único que puede quebrantar el corazón. Nadie más lo puede hacer. Es verdad que hemos sido rebeldes, es verdad que nos hemos desviado, pero también es verdad que eres rico en misericordia. Y créame, hermano, que la intercesión puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. Sí. Y por eso, de alguna manera, Dios nos está llamando
a interceder. Porque les digo, probablemente hay muchos que no se imaginan que la mano de Dios viene, que Dios puede permitir que algo pase en su vida, que Dios puede permitir que algo ocurra. Pero si hay una persona, aunque la otra persona no te lo agradezca, aunque quizás ni sepa, aunque quizás ni se lo merezca, pero no es por lo que esa persona se merece, sino porque tú lo entiendes, que es necesaria tu función, ser intercesor. ¿Sí? Cumple con tu llamado, cumple con tu encomienda. Dobla tus rodillas, busca el rostro de Dios, clama por los tuyos, clama por tu familia, clama por tus hermanos, clama por tus parientes, clama por tus vecinos. ¿Sí? Intercede. Dios, yo he escuchado testimonios de gente que Dios le ha puesto en su corazón interceder por alguien y esa persona Dios le ha librado de la muerte misma, porque hubo alguien que estaba intercediendo, que obedeció el llamado. Cuando Moisés escuchó lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, él buscó, él se afligió, él dijo, yo sé que si Dios quiere lo hace en un instante. Los vuelve polvo, los destruye. Y aunque yo me quiera poner, yo sé que nada puedo hacer, pero puedo apelar, puedo derramar mi corazón. Puedo llorar, puedo ser sabio, puedo buscar el rostro de Dios para que tengan una oportunidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Me entienden? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, la naturaleza de la intercesión es extender, prolongar la misericordia de Dios para con la humanidad. Sí. Dios nos usa a nosotros. Eso es un misterio profundo. Pero qué privilegio es que Dios nos dé esa oportunidad de ser útiles en sus manos para poder cumplir con nuestro llamado. Amén. Por favor, le invito a que se ponga de pie en esta hora de la tarde. La próxima semana veremos otra parte del capítulo 32 hasta concluirlo. Gloria al Señor.